Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre la filosofía política y de algunos filósofos que hablan de ella. ¿Qué es la filosofía? La filosofía es la disciplina de preguntar y reflexionar sobre el fundamento y sentido de las cosas y comprender la realidad. Es la ciencia que se busca, pero también la que ha de encontrarse, que todo aquello que no encaja ni en la ciencia ni en las artes. Cuestiona lo ya dado, lo que se dice ser cierto. Usa la razón para cuestionar las cosas, busca darle un sentido a ellas. Y ya que es muy antigua, es también considerada como la madre de todas las ciencias. Un ejemplo de esta es el quién nos creó y cómo nos crearon. Ya. Yo les voy a hablar sobre qué es la filosofía política. La filosofía política se representa en cómo nos organizamos como sociedad, como las formas de gobierno y las maneras en cómo se da y se distribuye en la sociedad y también en las acciones que involucren a las demás personas. Se puede representar tanto en vínculos o grupos, por ejemplo, en la antigüedad, con la creación de tribus o clanes que cooperaban entre ellos para subsistir, o ahora en la actualidad también con las familias. También esto puede ser por vínculos afectivos, como por ejemplo la lealtad, el miedo, el amor o también la fe. Espacio político. Un espacio político es el cualquier espacio en el que dos o más personas se organicen para tener un bien en común. Por ejemplo, en los gobiernos. O más fácil aún, cuando uno está en la escuela y hay consejos de cursos para mejorar el estado en el que está. Ya. Y ahora le vamos a hablar sobre algunos filósofos políticos. Como Aristóteles. Aristóteles fue un filósofo griego cuyos escritos abarcan desde la ética, la estética, la lógica, la ciencia, la metafísica hasta la política. Nacido en el año 384 a.C. en Estáquira, es considerado, junto a Platón, el padre de la filosofía. Aristóteles plantea que, de todo esto, es evidente que la ciudad es una de las cosas naturales, y que el hombre es por naturaleza un animal social, y el que es insocial por naturaleza y no por azar es o un ser inferior o un ser superior al hombre, como un dios. Con esto quiere decir que el ser humano no es capaz de ser insociable. Ahora les voy a hablar sobre Hannah Arendt. Hannah Arendt era una filósofa y teórica política, y que fue reconocida por un examen que hizo sobre el origen de los regímenes totalitarios. También por defender el pluralismo y la libertad del espacio político. Y justo de esto hablaré ahora. Ella plantea que al ver al mundo como realmente es, se debe entenderlo como algo común y que está entre nosotros. Lo que nos une o nos separa según la persona, porque es distinto, cambiando de perspectiva. Ella más bien habla de la libertad de expresión de uno, y ella se centra más bien en lo que pensaban los griegos sobre la vida pública, ya que la vida privada ellos lo describen como estúpida. También ella habla que la política y libertad es lo mismo, afirmando de que si no hay libertad, no hay un espacio político. Ahora vamos a hablar sobre algunos problemas políticos. Como se puede ver en esta imagen, la manifestación del año 2019 por las injusticias del gobierno. Según John Rawls, solo el gobierno tiene capacidad de poner castigo, pero en esta imagen están aplicando mal el castigo, ya que ellos están expresando según su libertad de expresión. Hannah Arendt explica esto, la libertad de expresión, ya que sin libertad de expresión no hay política, según lo que dice ella. Y en la foto nos está dando esto, ya que el poder está reprimiendo a los ciudadanos para que ellos no se puedan expresar. Contaminación ambiental. La contaminación ambiental está mal, ya que según plantea Aristóteles, los seres humanos son seres sociales, y al estar contaminando ríos, lagos, mares y hasta nuestro aire, estamos haciendo un mal común al estar dañándonos a nosotros mismos como comunidad.
En conclusión, la filosofía política sirve en muchos aspectos de la vida, ya que lo que busca es tener un bien en común y así ellos poder tener un orden en la sociedad. Y así uno poder coexistir de buena manera y a los ideales que buenos de la raza humana. John Rawls fue un filósofo estadounidense y profesor de filosofía política en la Universidad de Harvard, y sus estudios se enfocaron en la idea de la justicia y el valor de la organización política. Él plantea la relación política, que es un régimen constitucional y tiene dos características especiales. La primera se trata de una relación dentro de una estructura básica en la sociedad, a la cual entramos al nacer y solo podemos salir de ella muriendo, diciendo que la sociedad política es cerrada. Su segunda característica es que el poder político es coercivo. Esto quiere decir que el gobierno tiene la fuerza y defensa por las leyes. Pero en un régimen constitucional, su principal característica es que el poder político es el poder del pueblo, de los ciudadanos libres e iguales, y sus principales principios y esenciales son los para poder subsistir, que son principios ideales y razonables para la raza humana. Leo Strauss. Leo Strauss, filósofo germano-estadounidense, dedicado al desarrollo de la teoría política contemporánea, critica frontal y abiertamente el historiatismo, ya que éste reduciría las ideas exclusivamente al contexto social y político. Partidario de un sistema democrático fundado en valores liberales, plantea que el problema central de la filosofía política es la concepción del bien que guía las acciones de los seres humanos en el ámbito político.